América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América, Radio América Visión. América, Radio América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión, América Visión de Chile y de la agente general, la señora América Santiago. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenido a la franja cultural, La Poesía y el Cine. Buenos días, Héctor. Muy feliz, la verdad, regresar a Cajamarca después de varios años y más en el marco de este evento, ¿no? Que busca reunir varias organizaciones y bueno, como siempre dicen, ¿no? Trabaja en conjunto para poder difundir y impactar más. Entonces, este evento que se viene por estos 2 días son eventos netamente gratuitos, creados con mucho cariño desde diferentes organizaciones y bueno, todo muy bien. La verdad que llegando a Cajamarca nos ha recibido muy, muy bien. Venimos desde Arequipa, así que venimos de extremo a extremo. Qué bueno. Laura, un poquito para que nuestros oyentes familiaricen contigo, cuéntanos quién es Laura Torres. Ajá, perfecto. Bueno, Laura Torres es una chica que nació en Piura, pero vivió toda su vida en Arequipa. Me formé como comunicadora social y hace ya más de 6 años como astrofotógrafa. Vine a Cajamarca por primera vez a través de un proyecto canadiense, era la responsable de comunicación de Socodevi. Esta organización trabajaba en diferentes departamentos de Cajamarca y de hecho por esta organización es que conocí por primera vez la Vía Láctea. Yo estaba viajando para Llama, de acá de Cajamarca, Chota. Ajá, para Chota, y bueno, en el camino pues ya se hizo de noche y empezamos a ver como una nubosidad sobre el cielo. No sabíamos qué era, un tema técnico a nivel fotográfico, pues lo entendíamos muy bien, pero no sabíamos realmente qué es lo que estábamos viendo en el cielo, ¿no? Y cómo es la vida, pues me tocó visitar muchas comunidades. De hecho, me especialicé mucho en el desarrollo de experiencias turísticas y bueno, en la conservación también. Y la vida al final me llevó por este lado, ¿no? El conservar un recurso que no tenemos, bueno, que lo tenemos encima, pero que no lo valoramos, que es el cielo. Uh-huh. Cuando hablamos de astrofotografía, nos referimos al mundo el mundo celeste, ¿sí? Cuéntanos, ¿cómo se define la astrofotografía?
Bueno, hay varias especialidades dentro de la astrofotografía. Y yo siempre hago como un ejemplo de los médicos, ¿no? Salen estudiando medicina, pero tienen que especializarse, ¿no? Pediatras, cirujanos, traumatólogos. Bueno, dentro de la astrofotografía es lo mismo. Existe fotografía de Vía Láctea, que es la que yo hago específicamente. Existe fotografía lunar, fotografía de espacio profundo, fotografía Star Trail, que es como seguimiento de estrellas. Entonces, se podría decir que desde ya el concepto de fotografía significa pintar con luz, ¿no? Entonces, si le agregamos la palabra astro, pues es uno jugar mucho con la contemplación, desde mi lado. Considero que tienes que ser muy paciente para esperar lo que aparece en el cielo. Y también, por otro lado, no solamente a nivel técnica, sino también a nivel entendimiento de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, no son como actividades aisladas. Desde un lado artístico, también puedes, la misma fotografía que tomas y se la muestras a un científico o se la muestras a una persona de una comunidad nativa, te pueden decir cosas distintas del mismo cielo. Entonces, eso es lo que me encanta, digamos, de la astro, porque retratamos el pasado y a la vez contamos historias. Laura, ¿cómo haces tú para calibrar tu mente y ver el perfil artístico, combinarlo con algo científico, como es la astrofotografía? Cuéntame un poco eso. Bueno, siempre me gustó la fotografía de paisaje, entonces partiendo de ya componer con tierra, pues agregarle el elemento de cielo me pareció como súper potente. Nuevamente, no aprovechamos la noche, ¿no? ¿Por qué? Por el frío, porque, bueno, estamos cansados también, todo el día trabajando, pero la noche nos sigue contando cosas. Entonces, bueno, empecé haciendo astrofotografía, como te comentaba, acá en Cajamarca, sin querer queriendo, en Llama, camino a una comunidad de productores de tara, y la verdad es que no hubo camino de regreso, ¿no? Desde ahí fue como un descubrimiento constante, empezar a poner en valor también como se podría decir sitios arqueológicos, fauna, flora que está también en peligro de extinción, y componerla con el cielo pues es algo que realmente te hace ver la noche distinta, ¿no? Sí. Laura, háblanos un poco más familiarizado ya sobre la fundación de Alumbra Azul. Ajá. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta fundación? Bueno, Alumbra Azul es una organización, de hecho nació hace ya 3 años más o menos. En este momento somos 9 personas que pertenecemos a la organización y lo que buscamos es activar la economía de la oscuridad. En resumen, ¿no? Ahora, ¿cómo activamos la economía de la oscuridad? A través de diferentes tipos de experiencia. Una, la más conocida, que es el astroturismo. Bueno, más conocida se podría decir, pero sigue siendo como algo muy nuevo para el Perú, sabiendo, a pesar de que el Perú es un lugar súper importante para la astronomía mundial, y ahí ya vamos a entrar, imagino, en un momento. Hacemos experiencias de astroturismo de la mano con comunidades en Piura, en Carhuaz, en Arequipa y en Cerro de Pasco, con una comunidad nativa yanesha. Con todas tenemos diferentes tipos de experiencias. Unas son por horas, otras son por días. Y bueno, al final lo que buscamos con estas experiencias es que las personas se lleven un turismo distinto, un turismo más cercano, que puedan conectar con las comunidades, que puedan conectar con un poco un turismo slow, o sea, bajar las revoluciones. Estamos como muy ajetreados todo el tiempo, entonces aprender a contemplar la salida del sol, el atardecer, la aparición de las estrellas.
es algo que todos necesitamos, considero. Ese se podría decir que es una de nuestras líneas de negocio, y la otra que tenemos es la generación de material audiovisual a través de, y eventos, ¿no? Entonces, realizamos eventos corporativos, todos relacionados al cielo también. De hecho, la razón por la que estoy acá en Cajamarca es porque más tarde se lanza nuestro primer cortometraje, realizado por un gran equipo de profesionales, entre audiovisuales, astrofotógrafos, que pues decidieron creer en la historia, ¿no? En esta historia que sucedió en Arequipa. Entonces, desde Alumbra Azul buscamos que las personas reconecten no solamente con el cielo, sino que también entiendan un poquito qué es lo que vemos, ¿no? Laura, y tú acabas de mencionar ya lo que íbamos a tocar más adelante, ¿no? De este cortometraje que nos presentas esta noche, que es a partir de las 7 de la noche, ¿verdad? Acá en el César Paredes Canto, está Laura Torres con La ciudad de las estrellas perdidas. Cuéntame, este corto, por ejemplo, ¿está basada en ese cráter o de Cananas, de que habla de Arequipa? O cuéntanos un poco más. Bueno, cuéntanos. La ciudad de las estrellas perdidas, en sí, cuando hablamos de la ciudad en sí es Arequipa. Todo esto, este cortometraje tiene diferentes cortes, no solamente científico, sino también cultural, y hasta se podría decir que muy personal. Empezó con una conversación que tuve con una doctora en astrofísica, que me dijo: Arequipa es una de las ciudades más importantes para la astronomía en el mundo. Y dentro de mi desconocimiento, pues dije, seguramente en alguna parte del mundo hay un lugar que también se llama Arequipa, y no es Arequipa, Perú. Y yo le dije, ok, y me dijo, sí, estamos cerca, porque estábamos teniendo esta conversación en Cusco. Me dijo, estamos cerca, me dice, ¿tú sabes del observatorio de Carmen Alto? Y bueno, esa pregunta hizo de que empiece a ser como la primera etapa de lo que es crear un cortometraje, que es investigar qué es lo que había pasado realmente. Bueno, la Universidad de Harvard decidieron hacer un catálogo de estrellas. Ellos tenían fotografías del hemisferio norte, pero no tenían fotografías del hemisferio sur. Entonces deciden venir al Perú, deciden poner un observatorio. Inicialmente lo construyen en Lima, en Chosica, pero luego lo trasladan a Arequipa por una mejor calidad de cielo, cero nubosidad, es un clima seco, alto. En esa temporada, pues no, en esa época no había contaminación lumínica como la que tenemos ahora. Y bueno, hace exactamente 135 años deciden traer ese proyecto a Perú. Y Perú, por 35 años, pues es un espacio de ciencia que genera ciencia, y que no solamente los arequipeños no saben de esto, sino los peruanos no saben que Perú fue un espacio, un lugar importante. El corto cuenta un poco sobre esto, de la mano con científicos invitados. Tenemos a Antonia Varela, que es la directora de la Fundación Starlight en España, que cuenta parte de la historia. Tenemos a Vanessa Navarrete, que es científica peruana, que también cuenta la historia. Tenemos a Carla Arcetor, ella también es astrofísica y también es divulgadora. Y tenemos al profesor Hugo Trigoso. Los 4 científicos cuentan pues la historia de estas científicas, de este observatorio, y ahí entra como un factor interesante. Cuando nosotros estábamos grabando este cortometraje, estábamos como en casa con todo el equipo, y mi abuelo, que para ese momento él estaba vivo, me dijo: hija, ¿por qué hay tantas personas con tantas cámaras acá en la casa? ¿Qué están haciendo? Y le conté que estábamos grabando un cortometraje. Tenía un corte bien científico en ese momento. Y me dijo él: claro, yo he ido cuando era niño. Y yo le dije: ¿qué? Sí, claro. Y bueno,
A los abuelos siempre hay que creerles, pero también hay que hacerle muchas preguntas para creerles. Entonces le empecé a preguntar cómo era el observatorio y me lo empezó a describir tal cual, pues como ahorita se encuentra el observatorio. Llamé al equipo y les dije, creo que tenemos al héroe, porque siempre en una historia necesitamos un héroe. Creo que tenemos al héroe de nuestro cortometraje. Y bueno, decidimos entrevistarlo. Él nos empieza a contar cómo fue el observatorio, cómo entró al observatorio. Y bueno, empezamos como a grabar. Eso fue hace exactamente 2 años, en mayo justamente, me acuerdo. Nos habíamos ido a explorar diferentes lugares con el equipo. Y este viaje, de hecho, este cortometraje, algo que es importante considerar es que no tuvo ningún apoyo económico de alguna organización o algún fondo. Todo fue como desde mi propio bolsillo. Entonces, por eso es de que el cortometraje duró alrededor de 1 año y medio en realizarse. Y porque también pues tenemos épocas de lluvia en todo el Perú y no podemos ver estrellas, claro. Entonces paramos por casi 6 meses. Entonces, bueno, hicimos las primeras grabaciones con mi abuelo, lo llevamos a recorrer varios lugares para que él siga contando la historia. Y bueno, él hace 1 año y medio falleció. Y eso pues nos cambió no solamente a la familia, sino también en este proyecto que estábamos haciendo en conjunto, ¿no? Y bueno, ahí es donde entro un poco en una disyuntiva y digo, ¿qué es lo que hago con el material que ya tenemos? Él estaba presente, lo dejo de costado, empezamos de nuevo. Ya no hay más abuelo que grabar, entonces no podemos simplemente como cortar la historia a medias. Y bueno, hablando con el equipo, que de hecho fueron como muy pacientes, muy profesionales, y siento que yo soy como la cara de muchas personas que están detrás del proyecto, ¿no? Decidimos como dar un paso al frente de la cámara. Entonces grabamos un poco la exploración, grabamos este sentir que tenía mi abuelo de volver a ver el cielo como se veía antes. Evidentemente en Arequipa ya no podíamos verlo, así que nos vamos de viaje a diferentes lugares, exactamente 2. Uno de ellos es Toro Muerto, que es un sitio arqueológico, uno de los más grandes en toda Latinoamérica, de petroglifos. Hay más de 2.500 petroglifos en todo el valle que te cuentan historias. Y al final pues terminamos en la búsqueda de un cielo calidad 1, que es en las faldas de un nevado, el Nevado Coropuna, que se encuentra más o menos a 7 horas de Arequipa. Y bueno, de eso trata la travesía, la exploración del cortometraje. Laura, ¿es tu ópera prima? Sí, lo es. Cuéntame, ¿tú eres la directora o eres la productora? ¿Qué rol cumples dentro de la producción? De todo un poco, debo de decirte. Lo típico del cineasta peruano. Sí, lo típico del cineasta peruano, tristemente, pero sí, dirigí el cortometraje, lo producí conjuntamente, como te comento, con un gran equipo. Pues ellos, si bien tienen conocimiento a nivel técnico en el tema audiovisual, lo que más les motivó fue la historia, ¿no? Pero al final, pues creo que eso es lo que te puede llamar y te puede conmover, más allá de la calidad técnica o cualquier cosa. Entonces sí, es nuestra primera ópera prima en realidad. Qué bueno, de verdad. Estamos en una gran entrevista con Laura Torres. Ella es la astrofotógrafa. Es un término que nos cuesta decirlo, pero es una directora de cine que está promocionando la ciudad de las estrellas perdidas. ¿Por qué el título de la ciudad de las estrellas perdidas, Laura? Porque en realidad ya hemos perdido las estrellas en Arequipa. Wow, qué reflexión. Sí. Entonces, para no decir Arequipa, quisimos ser un poquito más poéticos
Ajá. y le pusimos pues la ciudad de las estrellas perdidas. Laura, tú hablaste un tema muy interesante que nos parece un término nuevo también acerca de esta contaminación lumínica. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo explicas vos para que nuestros oyentes puedan entender, ¿no? Porque siempre que ven a un astrofotógrafo piensan que es de otro planeta, ¿no? Y cuando lo escuchan hablar de la contaminación lumínica, wow, solo piensan que hay contaminación ambiental nada más, ¿no? Sí, claro, sí. Creo que en el Perú nos hemos enfocado mucho en hablar sobre la contaminación ambiental, pero no hemos hablado de este mal, se podría decir, porque es algo que viene creciendo ya imperativamente, no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Y es que ya se podría decir que más del 85% del mundo no puede ver las estrellas porque vive en ciudades sobreiluminadas. ¿Qué significa eso? Pues, no sé, tenemos que pensar en capitales como Lima, Nueva York, que vemos que tenemos alumbrado, sobrealumbrado, pues, de paneles que te están contando, que te están vendiendo cosas, la iluminación que no es la luz amarilla, sino es luz blanca. La contaminación lumínica no solamente nos afecta a nosotros como humanos en el ciclo circadiano, de hecho hasta ahí hemos normalizado tener un poste al lado de nuestra habitación, si es que estamos en el segundo piso. Pero sí, la iluminación, la mala iluminación en realidad nos afecta nuevamente en este ciclo circadiano que todos inconscientemente tenemos, este reloj que nos dice necesitas tanto tiempo de oscuridad para poder descansar, y si es que no lo hacemos bien, pues es donde se vienen justo todos estos problemas que ya vienen aquejando a la humanidad, que es el estrés, las enfermedades, el cáncer. Cómo hablar de algo como la luz te puede realmente llegar a afectar, ¿no? Es por un descanso mal hecho, ¿no? Estamos hablando solamente ahorita de la especie humana, pero si hablamos de la fauna, pues sabemos de que la fauna tiene ciclos migratorios, se suelen transportar de diferentes puntos en diferentes épocas del año. Bueno, ¿qué pasa con estas aves migratorias que tienen que pasar por una ciudad sobreiluminada? Simplemente pierden la orientación y se desvían o se chocan contra paneles grandes. Entonces perdemos también un poco sobre fauna. Hablamos de flora. De hecho, me acuerdo que hace un par de años estuve en un evento de astroturismo en Chile. Para eso podemos pensar de que el astroturismo en el Perú es un concepto muy nuevo, pero no tenemos que irnos tan lejos para ver lo que el astroturismo realmente puede hacer en un país. Y Chile es un gran ejemplo de esto, ¿no? Hace 25 años Chile decidió creer en el astroturismo y ahora ellos son la fuente de conocimiento más potente a nivel mundial. Tiene observatorios de casi todos los países del mundo y ha activado esta economía de la oscuridad en este desierto de Atacama, donde pues de alguna forma nadie quería vivir. Pues ahí están los observatorios más importantes de todo el mundo. Me llamó mucho la atención una organización chilena que decía: nosotros cuidamos el cielo y a las tortugas. Y fue como que, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el cielo con las tortugas? Bueno, esta organización estaba enfocada en toda la costa de todo Chile y me contaron de que las tortugas tienen un ciclo de nacimiento. Los huevos pues los suelen poner muy cerca a la orilla y que nacen específicamente en luna llena. Fíjate. Entonces los huevitos de las tortuguitas pues cuando nacen en luna llena se van para el mar, se meten para el mar porque la luna pues obviamente se oculta en el mar y siguen esa luz, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si es que al costado de estas playas ponen un alumbrado pues blanco como la luna? Las tortugas, en vez de irse hacia el mar, se van hacia la pista y
esa era la misión de esta organización chilena, que por eso cuidaba pues el cielo y las tortugas, ¿no? Porque realmente a veces pensamos que desarrollo, seguimos siendo muy se podría decir egoístas con el desarrollo, ¿no? No pensamos en estas especies con las que convivimos y hasta que conocen mejor el planeta que nosotros, ¿no? Entonces, lo bueno es que existen organizaciones que también son conscientes de la conservación. Así que sí, la contaminación lumínica pues no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta en sí a todo ser vivo, ¿no? Y saber de que es algo que está creciendo desmedidamente, cada vez nos tenemos que alejar más para ver el cielo. Tenemos que irnos más a comunidades. O sea, en la ciudad ya no podemos ver tanto las estrellas, menos la Vía Láctea. Hace como 20 años sucedió un apagón en todo Nueva York y la gente empezó a llamar al 111 diciendo de que estaban viendo una nube en el cielo, que no sabían qué es lo que estaban viendo y estaban viendo la Vía Láctea. Entonces esto es solamente como un reflejo de cómo nos hemos desconectado con el cielo y bueno, por un lado es triste porque nuestros antepasados pues fueron unos grandes astrónomos, ¿no? Los incas tienen sitios arqueológicos en todo el Perú, en todo lo que fue pues el Tahuantinsuyo, que son monumentos dedicados al sol y a la luna. Entonces hemos perdido un poco esas raíces también que tenemos en el Perú. Tenemos mucho que contar en realidad. Laura, ¿es la primera vez que se va a estrenar la cinta acá en Cajamarca? Sí, es la primera vez. De hecho, el lanzamiento oficial fue en Arequipa en noviembre del año pasado, de la mano con el mismo Observatorio de Carmen Alto. Hicimos como una activación donde presenciaron pues el cortometraje alrededor de 200 personas. De hecho, te das cuenta cómo el conocimiento se va transformando. ¿Y a qué me voy, no? Todo esto empezó con una simple conversación, así como tú y yo estamos ahora. Bueno, definitivamente la persistencia pues tiene resultados. Y esto yo lo termino contando también, por ejemplo, a un grupo de artistas, actrices arequipeñas. Y en este lanzamiento del cortometraje no solamente usamos el lanzamiento del corto para contar lo que había pasado en Arequipa, sino también desarrollamos una experiencia que tú podías explorar el observatorio, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, pues mayormente te vas a la aventura en realidad, porque sí, puedes tener todo listo, todo planificado, pero no sabes lo que puede pasar. Entonces, eso es lo que queríamos que las personas vivan en este lanzamiento, en esta avant premiere, que exploren el observatorio. Y habían estaciones, teníamos 3 estaciones distintas antes del lanzamiento. Tú te ibas por un lado y estaba la casa donde vivieron estos científicos por mucho tiempo, que estaba intervenida para hacer un acto artístico con estas chicas, actrices arequipeñas, que decidieron crear este acto. Se llama Cefeidas. De hecho, es el nombre de una de las estrellas más importantes que también se descubrieron en Arequipa. Y cuentan la historia de estas científicas que estuvieron detrás de las investigaciones. Por otro lado, te ibas a un espacio que parecía Petra, porque estaba iluminado de velas, todo el suelo, y habían telescopios de diferentes organizaciones, academia, personas independientes. Un campañal de Así es, imagínate. Qué hermoso. Entonces las personas pues podían ver la luna, podían ver Júpiter, podían ver ciertos tipos de estrellas. Y por último teníamos un trabajo en colaboración, que eso es algo que es importante también resaltar en estas experiencias de astroturismo. No solamente lo hacemos nosotros, sino siempre buscamos activar
economías. Y, por ejemplo, de la mano con 13 Monjas, que es un restaurante muy reconocido en Arequipa, decidimos crear una experiencia y crear una bebida de estrellas. Entonces, las personas antes de llegar al avant premier pues recibían un cóctel que la iluminación pues era azul, todo era azul, entonces veías en la copa un hielo circular que parecía como una nube y veías cómo brillaba. Entonces ese es un diseño de experiencias, ¿no? Y eso es algo disruptivo, eso es algo que en Perú tenemos la capacidad de hacer, porque no solamente tenemos a los profesionales, sino tenemos a las historias, y eso es lo que hacemos desde Alumbra Azul, ¿no? Uh-huh. Laura, con esta película, la Ciudad de las Estrellas Perdidas, ¿es un gran aporte, crees, al astroturismo global? Sí, claro que sí. De hecho, y esto es como una primicia, se podría decir, en conversaciones con 2 científicos que están haciendo un artículo científico del Observatorio de Carmen Alto, nos están invitando como coautores para que el cortometraje sea esta base científica y visual también de lo que sucedió en el observatorio. Entonces estamos esperando que en unos meses crear un evento también donde se pueda divulgar y contar todas las investigaciones que estos 2 científicos han recopilado de todo esto que sucedió en Arequipa, y que obviamente pues va a estar acompañado del cortometraje. El cortometraje lo que busca este año es espacios presenciales, porque tranquilamente... Ahí va el espacio. Ahí va. Porque tranquilamente podríamos subirlo a YouTube y hacer que todas las personas lo vean. Pero creo mucho en el one-to-one, en la conversación, y en que las curiosidades deberían de poder tener algún tipo de respuesta. Yo no soy científica, pero he aprendido mucho en estos años del cielo. Y a veces las personas piensan de que la ciencia es difícil, pero en realidad es muy divertida. Y acá en el Perú tenemos una gran comunidad de científicos, de astrofotógrafos, de amantes del cielo, que, bueno, como te das cuenta, unidos están haciendo este evento. Claro, que es muy hermoso. Dijiste algo muy interesante, por ejemplo, ahora que subimos una ley de cine, anticine me parece, una ley de la censura, ¿no? ¿En Arequipa existe espacios presenciales donde puedan presentar su cortometraje, o estamos a nivel de Perú igual que carecemos de espacios? De hecho, se podría decir que Arequipa, después de Lima, es la segunda ciudad más cultural que yo he conocido en todos estos viajes que he hecho por diferentes partes del Perú. Uno de nuestros aliados es la Alianza Francesa. La Alianza Francesa nos dio un espacio también en diciembre del año pasado para divulgar. También tenemos al Cine Umbral, que promueve mucho contenido regional, gratuito, y tenemos espacios que realmente como ayudan, ¿no? a que la movida cultural en Arequipa pues realmente sea una movida, ¿no? Sí hay muchos espacios, no solamente para gestores culturales, también para pues productores audiovisuales, para artistas. O sea, de hecho está Carlos Bacaflores, este instituto súper importante donde salen pues pintores, artistas muy reconocidos como representaciones de Perú. Así que sí, estamos de hecho en marzo de este año, en el marco del Día de la Mujer y la Ciencia, el cortometraje se difundió en La Ciencia y el Cosmos, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos en Tenerife, en una isla allá por España. Buscamos que este año el cortometraje siga contando pues esta historia que considero es una puesta en valor para seguir sintiéndonos orgullosos de ser peruanos. Uh-huh. Laura, hay una consulta. Tú que estás dedicada a la fotografía, por ejemplo, ¿cómo tú consigues equilibrar el enfoque, ¿no? Uh-huh. Calibrar tu equipo para una foto durante la oscuridad?
Bueno, para hacer astrofotografía sí se necesitan dos cosas muy importantes. Y lo primero es un trípode, porque pues trabajamos mucho larga exposición, más o menos exposiciones de mínimo 5 segundos a máximo pues pueden ser 30 segundos. Entonces desde ya nosotros el tomar una fotografía en larga exposición con nuestro cuerpo generamos movimiento, por eso un trípode es importante. Y lo segundo es un lente con una apertura que nos ayude, como 1.4, 1.8, que nos ayude, que este es un gran angular, a poder captar toda la luz posible. Entonces, dependiendo con lo que quieres componer, de hecho yo siempre he dicho de que la fotografía es una de las disciplinas dentro de la fotografía. La astrofotografía es una de las disciplinas más planificadas, porque nosotros sabemos a qué hora sale el sol y dónde se pone. Entonces, si yo quiero tomarte una foto con el sunset, yo sé por varias aplicaciones que tenemos dónde tienes que estar ubicado, a qué hora, cómo se va a ver el sol. Y lo mismo con la Vía Láctea, lo mismo con las estrellas fugaces, por ejemplo. Tenemos varias estrellas fugaces o varias lluvias de estrellas en el año. Y eso nos ayuda a tomar decisiones. Por eso, por ejemplo, base, en ciertos momentos se va a hacer astrofotografía de espacio profundo. No se van todos los fines de semana, porque pues estudian el cielo, ¿no? Antes de hacer el arte. Pero Laura, hay aplicaciones, ¿no?, con las que ustedes pueden predecir ya el clima, ¿no?, y también la visibilidad. Más allá del clima, porque siempre algo que digo, que lo que no podemos controlar, aparte del clima, son los sentimientos, porque es cierto. Sí podemos predecir por dónde es que se va a mover la Vía Láctea, por dónde es que va a salir la luna, el sol. Tenemos una aplicación que es gratuita y que realmente todos lo podemos tener, que se llama Stellarium, y al descargarla pues tú vas a obtener el mapa del cielo, no solamente con una mirada occidental, que es la que nosotros conocemos como la Cruz del Sur, como los signos, no sé, Acuario, Escorpio, en el cielo, sino también esta aplicación lo que está haciendo es recopilar historias de diferentes culturas, ¿no? Entonces tú puedes como ir y buscar como quiero ver cómo los chinos ven el cielo. Entonces pones como cultura china y el mismo cielo se cambia a nuevamente cómo esta cultura observa el cielo. Tenemos otra que yo uso y que me sirve un montón, se llama Photopills. Esta fue una aplicación creada por un ingeniero de sistemas, pero amante del cielo. Y realmente es una de las aplicaciones que más me ha ayudado realmente en todos estos años para poder hacer astrofotografía. Así que sí, tenemos muchas aplicaciones. De hecho, desde Alumbra Azul nosotros estamos también subiéndonos un poco a esta movida de lo que es la inteligencia artificial y queremos crear un algoritmo que lo que pueda hacer es interpretar no solamente estas historias científicas, estos papers que muchos científicos pues crean y que los tenemos de forma pública, sino también unirlo con estas cosmovisiones que tenemos en el Perú. En el Perú tenemos 44 lenguas indígenas. Nosotros podemos hablar con la quechua, aymara, aguajún, yanesha y como estas shipibo conibo tenemos muchas más. Y cada comunidad cada cultura tiene una forma de ver el cielo distinto. Entonces, desde Alumbra Azul lo que queremos es esto, ¿no? Poner en valor historias que ya se están olvidando, que ya estamos pues dejando de lado por la misma desconectividad, desconexión, la misma lejanía que hay en estas comunidades. O sea, llegar a una comunidad nativa no es algo de una hora, ¿no? Entonces, pero ¿por qué no darles a las comunidades un ingreso adicional a través del astroturismo, ¿no? Poniendo en valor un recurso que ya lo tienen. La cultura ya la tienen,
las historias ya la tienen. Entonces, ahí es donde entra Lumbre Azul para empoderar a comunidades en relación al astroturismo. Claro, me imagino que a ti te gusta acampar, ¿no? Para tomarte una fotografía. Pero ¿cómo es que acá calibras tu mente y tu cuerpo para soportar esas bajas temperaturas, ¿no? Porque me imagino que son intemperies y de larga jornada. Sí, bueno, te cuento de que hace exactamente una semana por primera vez ascendí uno de los volcanes más importantes en Arequipa. En Arequipa tenemos 3 volcanes, el Misti, el Chachán y el Pichu Pichu. Por primera vez subí al Pichu Pichu. Fue una experiencia que me dejó sin aire, literal. Porque llegamos a casi 5.400 más o menos. Pero te debo de romper un mito. No necesitamos irnos tan alto para ver las estrellas, en realidad. Y tampoco necesitamos acampar para ver las estrellas. Eso también es algo muy importante, sí. Dependiendo de las experiencias que hacemos, acampamos. También, por ejemplo, ahora estamos trabajando de la mano con Guayarrumi. Es un hotel boutique en Carhuaz, donde literal al lado de tu habitación tienes un cielo calidad 3 que te sigue contando historias. Entonces tenemos hoteles súper alejados, súper cómodos también, donde tú puedes seguir viviendo la experiencia de astroturismo, de observación, sin necesidad de acampar. Acampar pues también es algo necesario, sí, se soporta. De hecho, en el cortometraje, en este documental, acampamos en todos estos lugares que te he comentado. A más de 5.000 metros se siente el frío, ¿sí? Hay formas de abrigarse, hay técnicas de abrigo que son necesarias. A veces, como yo siempre les digo a los turistas, el frío es real. A veces no somos muy conscientes de realmente el vivir en la intemperie. Y para mí también el irme tan lejos, el pasar este tipo de fríos, el estar desconectados, es como un golpe de realidad, ¿no? Porque seguimos y regreso y siempre voy a regresar a las comunidades. Se han acostumbrado ya y se han adaptado a vivir en climas muy agrestes, ¿no? Con los recursos que tienen. Entonces, para mí es como cada viaje es regresar muy agradecida de lo privilegiados que somos, de uno, pues tener al lado de tu habitación un baño, de poder cargar tu celular y poder llamar a tu mamá sabiendo de que la tienes al otro lado. Sí, somos muy privilegiados, realmente muchas personas que vivimos en la ciudad y que a veces estamos muy desconectados de lo que se vive en el Perú profundo, ¿no? Hice una exposición fotográfica en la Universidad Nacional de Trujillo hace 2 años, justamente en el marco del Día de la Astronomía. Bueno, el Día de la Astronomía es un evento que migra todos los años en diferentes provincias. El próximo año sucede en Arequipa, así que te espero, Héctor. Muchas gracias. Y bueno, yo hice una exposición fotográfica de la comunidad Yanesha con la que estamos nosotros y el cielo. Y las personas me preguntaban en qué parte del mundo se habían tomado esas fotografías, ¿no? Y yo les decía, pues es acá en Perú, es acá en Cerro de Pasco, y estamos cerca, ¿no? Entonces, sí, acá en Cajamarca realmente tenemos comunidades muy alejadas también y que desconocemos, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de, no sé, me preguntan, ¿has visto las auroras boreales? Y yo digo, sí, o sea, no las he visto, pero hay que dar unos pasos más atrás antes de hacer ese tipo de turismo, ¿no? Creo que en el Perú podemos seguir teniendo y seguir sorprendiendo a las personas con el cielo, con esta cosmovisiones que las culturas tienen. La cosmovisión andina es súper potente, no te imaginas como en Chile la cuentan de forma
recurrentes, es la base para las experiencias que hacen en Chile. Para mí ir a Chile fue como un descubrimiento de saber que en el Perú tenemos todo. Tenemos todo para realmente ser una potencia en nuestro turismo, y lo que falta pues es unirnos, ¿no? Sí, exactamente. Estamos en una gran entrevista, ya en la parte final de la entrevista de hoy, en La Poesía y el Cine, con Laura Torres y La Ciudad de las Estrellas Perdidas. ¿Fue tan difícil rodar esta cinta ahora? Sí, lo fue, partiendo desde un tema económico, porque de hecho, pues, siempre para irnos a explorar estos cielos, pues implicaba logística. Por suerte, en algún momento tocamos puertas a empresas. Una de ellas fue Subaru, que se sumó a la realización del cortometraje en nuestros últimos viajes y nos dieron móviles a disposición. Bueno, Subaru, de hecho, esta marca de carros, en sus logos tiene estrellas. No sé si se han fijado. Bueno, estas estrellas son las Pléyades, que de hecho Subaru para mí es una de las marcas que más conexión tiene con el cielo, y cuando le hablamos de este proyecto documental, no lo dudaron y se sumaron. Entonces, tanto como ellos, con la escocesa, la Alianza Francesa, Refugios Ecológicos, la consultora Kipu, fueron empresas que creyeron en la historia. Y nuevamente el tema económico creo que fue sí un factor decisivo, pero que también te saca de tu zona de confort, ¿no? Porque a veces estamos esperando los estímulos económicos y decimos, pucha, no podemos hacer o rodar nuestro cortometraje porque no tenemos dinero. Sí, bueno, pero creo que el peruano se caracteriza por ser muy innovador. Y eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? No esperar a ganar, sí. De hecho, obviamente, hay mucho por mejorar dentro del cortometraje para hacer como críticas, pero lo que tenemos funciona, y funciona muy bien, y cuenta lo que necesitamos. Entonces, es una puerta para nosotros de presentación de lo que hace Alumbra Azul, de lo que queremos hacer en todo el Perú, que es poner en valor historias. Laura, invita para la gente para esta noche para que aprecien La Ciudad de las Estrellas Perdidas. Claro que sí. Bueno, a todos los que nos están escuchando, los invito esta noche. Hoy a las 7 de la noche se realiza la proyección del cortometraje en el Centro de Convenciones César Paredes Canto, en el Jirón 2 de Mayo, a unos pasos de la Plaza de Armas. Va a ser como un evento donde no solamente se va a proyectar el cortometraje, sino también se va a conocer un poco a parte del equipo que estuvo presente en el rodaje, para poder hacer todas las consultas pues que puedan salir, pero principalmente para que vean los cielos que tenemos. Se podría decir, yo digo que en el Perú, los invitamos. Es un cortometraje que, como les hemos contado, no solamente tiene un corte científico, sino también un corte muy cultural y un corte muy emocional. Y creo que al final, si tenemos una idea, toca ser perseverantes, y el cortometraje pues es el resultado de 2 años de perseverancia. Laura, muchísimas gracias de verdad por asistir acá al programa. Nos has ilustrado, nos has invitado. Y verdad, te deseamos mucha suerte y esperamos tenerte próximamente por acá por el programa. Tu palabra final es hacia la franja. Gracias, Héctor, por la invitación. Realmente este tipo de espacios son súper necesarios para seguir divulgando, que es lo que nosotros estamos buscando, que más personas pues empiecen a cuestionarse. Simplemente eso, ¿no? A cuestionarse y a no solamente contentarse con ver una estrella, sino ir un poquito más allá. Y decir, ¿y esa estrella qué significa? ¿Y qué es lo que me puede contar? Entonces, gracias por generar este tipo de espacios para emprendedores, para gestores culturales. Definitivamente, pues es súper necesario el trabajo en equipo. Y nuevamente, síganos en redes sociales como Alumbra Azul, como Laura Torres. Pueden encontrar todo lo que venimos haciendo en el sur del Perú,
que tranquilamente se puede también transportar acá a Cajamarca. De esta manera, estimados oyentes, hemos llegado a la parte final del programa de todos los miércoles, la poesía y el cine. Gracias mil a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y la gerente general, la señora América Santiago. Conmigo será hasta una próxima edición en que vuelva con un gran invitado. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.